Lionel Messi es uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol y construyó una carrera legendaria en el Barcelona. Durante años, su salida del club catalán parecía impensable. Sin embargo, lo que pocos saben es que en 2014 el argentino estuvo muy cerca de cambiar el Barça por el Chelsea de José Mourinho. Pero ¿cómo sucedió eso? ¿Qué hizo que Messi, entonces con 26 años, considerara dejar el club donde creció y se convirtió en el mejor jugador del mundo? Bueno, para entender esta historia necesitamos retroceder en el tiempo y analizar los acontecimientos que pusieron en duda la continuidad del astro en el Barcelona. El año era 2013. Lionel Messi ya había conquistado 4 balones de oro consecutivos y era sin duda el mayor jugador del planeta. En el Barcelona vivió su apogeo y ya era considerado uno de los mayores ídolos en la historia del club. Sin embargo, en los bastidores del fútbol europeo estaba ocurriendo un movimiento inesperado. El Real Madrid, eterno rival del Barça, quería llevar a Messi al Santiago Bernabéu. Y esta historia puede parecer absurda, pero el periodista Gianluca Di Marzio, uno de los mayores especialistas en el mercado de fichajes, reveló que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, envió representantes para negociar un posible fichaje del astro argentino. La propuesta era clara. El Real Madrid estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Messi, que en esa época era de 250 millones de euros, y más que eso, pagaría ese valor al contado. Era un movimiento audaz que convertiría a Messi en el jugador más caro de la historia del fútbol y crearía uno de los capítulos más inesperados de la historia del deporte. Pero el Real Madrid tenía un pequeño problema y era convencer a Messi. El equipo enviado por Florentino Pérez se encontró con los representantes e hizo la propuesta. El salario, claro, sería astronómico y los derechos de imagen estarían garantizados y la oferta financiera era prácticamente inaceptable. Sin embargo, la respuesta fue directa y definitiva. Ni siquiera escuchó la propuesta. Messi rechazó cualquier conversación con el rival y dejó claro que no vestiría la camiseta blanca. Para él, eso era una traición al Barcelona, el club que lo formó y ayudó a ser lo que era. La negociación se cerró allí, pero el Real Madrid no dejaría eso barato. Unos meses después de rechazar al Real Madrid, Messi fue sorprendido por el escándalo fiscal que sacudió su relación con España. En junio de 2013, el Ministerio Público del país presentó una denuncia contra el jugador y su padre por fraude fiscal. La acusación afirmaba que Messi habría evadido millones de euros entre 2007 y 2009, utilizando empresas ficticias en paraísos fiscales para ocultar ingresos obtenidos con derechos de imagen. El caso rápidamente llegó a los titulares y Messi fue llamado a declarar. El jugador y su padre negaron las acusaciones, pero fueron obligados a pagar una multa pesada, cerca de 158 millones de reales. Entre bastidores, había quienes creían que esta persecución al jugador no era una coincidencia. Para atrás. Para algunos, esto fue una represalia por la negativa al Real Madrid y una forma de presionar a Messi para que dejara España. Independientemente del motivo, el hecho es que Messi se enfadó mucho con esta situación y por primera vez comenzó a considerar un cambio de aires. Y fue entonces cuando surgió el Chelsea de José Mourinho. El portugués había regresado al club en la temporada 13-14 con la misión de reconstruir un equipo ganador. En su primera etapa en el club, entre 2004 y 2007, llevó a los Blues a un nivel que el equipo nunca había alcanzado antes, conquistando 2 Premier Leagues, una Copa de Inglaterra y 2 Copas de la Liga. Ahora, en su segunda era en el club, Mourinho sabía que necesitaba refuerzos para devolver al Chelsea a la cima del fútbol inglés y europeo. El elenco ya contaba con jugadores de alto nivel, pero aún faltaba un nombre que hiciera la diferencia en los momentos decisivos. Y Messi podría ser ese jugador. Chelsea no tenía miedo de gastar grandes sumas para reforzar la plantilla. El club ya había invertido en fichajes importantes, como el de Diego Costa, que llegaría para ser el principal delantero centro del club, pero ningún refuerzo sería tan impactante como Lionel Messi. Bueno, las conversaciones entre el argentino y el Chelsea no comenzaron de manera tradicional. El club inglés no contactó directamente al Barcelona. En lugar de eso, las negociaciones comenzaron a través de Deco, excompañero de Messi en el Barcelona e ídolo del Chelsea. El portugués había jugado para el equipo inglés entre 2008 y 2010 y después de retirarse comenzó a trabajar como agente de jugadores. Con buenas conexiones tanto en el Chelsea como con Messi, fue pieza clave para acercar al argentino al club londinense.
La relación entre los dos era fuerte. Messi confiaba en Deco y escuchaba sus consejos, y fue el portugués quien primero presentó la posibilidad de un cambio a Inglaterra. Él argumentó que el club inglés podría ofrecer a Messi un nuevo desafío, la oportunidad de ser la mayor estrella de la Premier League y de trabajar con un técnico de renombre como Mourinho. Pero Deco no fue el único en contactar al número 10. El propio José Mourinho sabía que para convencer a un jugador del calibre del argentino necesitaría hacer algo especial. Y fue entonces que en un movimiento audaz, el entrenador portugués decidió hablar directamente con el jugador. A través de una videollamada, Mourinho presentó su proyecto a Messi, explicó cómo el Chelsea formaría un equipo para dominar Inglaterra y Europa, cómo Messi sería la pieza central de ese proyecto y cómo su llegada transformaría a los Blues en una potencia absoluta. Mourinho sabía que Messi estaba frustrado en el Barcelona y usó eso a su favor. Argumentó que en el Chelsea el argentino tendría un nuevo desafío y podría demostrar que era capaz de brillar en otro país, en otro campeonato, bajo circunstancias completamente diferentes. Eso funcionó, ¿vale? Por primera vez, Messi realmente consideró la posibilidad de dejar el Barcelona. El Chelsea, por su parte, se dio cuenta de que necesitaba actuar rápido. El primer paso sería pagar la cláusula de rescisión del jugador, que como mencioné anteriormente, era de 250 millones de euros. Ese monto era astronómico, pero el Chelsea estaba preparado para hacer la inversión. El club inglés ya había preparado un paquete financiero para convencer a Messi de unirse al equipo. El salario sería de 55 millones de euros por temporada, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado del mundo. Además, los Blues aseguraron que el argentino tendría total control sobre sus derechos de imagen, algo que Messi siempre valoró. El plan estaba casi cerrado, Messi ya estaba convencido, Mourinho y Deco habían hecho su parte y el Chelsea estaba listo para pagar. Para el tren solo faltaba un detalle, el aval de Jorge Messi, padre y representante del jugador, y fue ahí donde todo salió mal. El padre del jugador, que siempre tuvo gran influencia en las decisiones de su hijo, no estaba al tanto de la negociación. Se enteró del interés del Chelsea solo cuando las conversaciones ya estaban avanzadas y no le gustó nada lo que vio. Para Jorge Messi, dejar el Barcelona en ese momento no tenía sentido. Él creía que la situación fiscal de su hijo podría resolverse y que el Barcelona aún era el mejor lugar para que continuara su carrera. Y además, el padre de Messi no fue el único en oponerse a la transferencia. El propio Deco, que inicialmente ayudó en las negociaciones, también comenzó a cambiar de postura. Se dio cuenta de que estaba siendo dejado de lado en las decisiones y que el cambio al Chelsea no era tan simple como parecía. Y fue entonces cuando comenzó a aconsejar a Messi que se quedara en el Barcelona. Por lo tanto, con la presión de su padre y de Deco, Messi comenzó a dudar. Ya había considerado el cambio, pero ahora empezaba a cuestionar si estaba tomando la decisión correcta. Y fue entonces cuando todo se desmoronó. Messi decidió que no saldría del Barcelona. Comunicó al Chelsea que, a pesar del interés, no dejaría el club catalán en ese momento y la negociación fue cerrada. Pero al final, ¿qué podría haber pasado si esa transferencia hubiera funcionado? ¿Cómo habría modificado esta negociación el destino de esos dos clubes? Para entender el impacto de esta decisión, primero necesitamos mirar la realidad de la época y luego especular sobre lo que podría haber sido. El equipo base de Mourinho era muy sólido y eficiente, con un esquema táctico que explotaba la fuerza defensiva y la velocidad en el ataque. El Chelsea jugaba en un 4-2-3-1, con Matic y Fábregas como los pilares del centro del campo, mientras Oscar, Hazard y William aportaban creatividad al sector ofensivo. En el comando del ataque, Diego Costa fue la gran contratación y marcó 20 goles en la Premier League. El resultado fue un Chelsea dominante. En la temporada 14-15, el equipo londinense ganó la liga con 87 puntos. Además, los Blues aún ganaron la Copa de la Liga Inglesa, derrotando al Tottenham por 2-0 en la final. Fue un Chelsea pragmático, letal y muy disciplinado. Pero, ¿cómo funcionaría este equipo con Lionel Messi? Bueno, el argentino muy probablemente asumiría el papel central y cambiar la dinámica táctica del equipo. Ese 4-2-1, los tres, un poder para se transformaría en un 4-3-3 con Messi actuando por la derecha al lado de Hazard y Diego Costa. O sea, eso significaría que William probablemente perdería la titularidad y el ataque del Chelsea ganaría una combinación impresionante de técnica, velocidad y finalización. La gran duda para mí sería
cómo Mourinho iba a lidiar con Messi. El técnico portugués era conocido por su estilo rígido y su exigencia táctica. Messi, por otro lado, siempre tuvo libertad para jugar sin tanta responsabilidad defensiva en el Barcelona. Por lo tanto, Mourinho tendría que adaptar su sistema para permitir que el argentino brille. ¿Y si él pudiera hacer eso? El Chelsea muy probablemente se volvería imbatible en Inglaterra, pero mientras Messi casi fue a Inglaterra, se quedó en el Barcelona y tuvo una de las mejores temporadas de su carrera, quizás la mejor. Sin embargo, la temporada comenzó de manera muy irregular. El equipo aún no estaba compenetrado y se llegó a cuestionar a Messi como la principal estrella del plantel. Había rumores de desacuerdos con Luis Enrique y el equipo parecía lejos de su auge. Pero todo cambió a principios de 2015. El cambio de año marcó el inicio del dominio absoluto del trío MSN, con Messi a la derecha, Suárez en el centro y Neymar por la izquierda. El ataque del Barcelona parecía imparable y los números hablan por sí solos. En esa temporada, Messi logró impresionantes 58 goles y 31 asistencias en 57 partidos, escena increíble, gente, y el trío ofensivo llevó al Barcelona hacia la triple corona. El club conquistó la Liga con 94 puntos, luego ganó la Copa del Rey y por último, para coronar la temporada perfecta, ganó la Liga de Campeones. En la gran final en Berlín, el equipo catalán derrotó a la Juventus por 3-1, con goles de Rakitic, Suárez y Neymar. La permanencia de Messi en el Barcelona fue esencial para esta conquista, y sin él, el equipo jamás habría alcanzado ese nivel de excelencia. Pero en fin, si Messi hubiera ido al Chelsea, la temporada 14 y 15 podría haber sido completamente diferente. Y no solo esa temporada, sino todo el futuro del fútbol europeo a partir de ese momento. Pero al final se quedó en el Barcelona y escribió varios capítulos gloriosos en su historia con el club. Pero por un breve momento estuvo muy cerca de cambiar completamente el rumbo del fútbol europeo. Y si hubiera firmado con el Chelsea, ¿cómo sería su carrera? ¿Habría brillado en la Premier League? ¿Habría conquistado más Champions League? Dejen en los comentarios lo